que esta es la primera vez como en 4 años que me toca predicar un domingo. No estoy nerviosa, pero tiendo a ir a veces muy rápido, ¿sí? Yo los conozco a todos, todos me conocen, pero vamos esta mañana a disponernos de recibir no lo que yo les voy a decir, sino lo que Dios nos quiere decir. Ayer que estaba orando con Alan, traíamos ahí estábamos platicando de que a veces sabemos que alguien como predica, ¿no? Y tú estás como expectante a ver qué va a decir ahora, con qué chiste va a salir, o con qué dato curioso, con qué información, ¿no? Y es importante porque pues cada quien tenemos personalidades diferentes, pero lo que nos tenemos que enfocar es lo que Dios quiere hablar. Porque yo me imagino que todos los que estamos aquí venimos buscando a Dios, ¿verdad? No venimos buscando a ver si hoy barrieron bien, trapearon bien, si hoy sí llegó mi tía Regina a tiempo, si hoy llegó Alan desayunado, ¿sí me explico? O sea, no venimos buscando eso, venimos buscando a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que las personas vamos a fallar, pero el único que no falla es el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a disponernos de olvidar si lo que sea ya y enfocarnos en recibir del Señor, ¿sale? Bueno, antes de empezar, yo les quiero hacer una pregunta. Yo a este mensaje le puse, ¿qué desea hacer Dios en mi vida? Levanta la mano si tú sabes lo que Dios desea hacer en tu vida. Si sabes qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Levanta la mano. Ok, entonces empezamos bien. ¿Sí? Todos conocen este objeto, ¿verdad? ¿Sí? Todos saben qué es. ¿Para qué sirve? Para sacar jugo, ¿verdad? Si ponemos una fruta aquí, algo que saque jugo, pues va a sacar el jugo que necesitamos, ¿verdad? Es un utensilio, ¿sí? Este es un utensilio. No podemos poner una fruta muy grande porque no va a entrar, ¿sí? Si se fijan, no va a entrar. Pero si pongo una fruta del tamaño adecuado, obviamente voy a conseguir lo que busco, un jugo. Bueno, ¿sí? Entonces, nosotros somos un instrumento con un propósito. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros. Él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya teníamos un propósito, ¿sí? Entonces, Rutis, ¿me ayudas? Ahorita Rutis les va a entregar una bolsita. Digo, ustedes saben que yo trabajo con niños, la verdad, o sea, yo no me puedo parar aquí y decirles, o sea, yo también soy, o sea, necesito tocar, necesito ver, etcétera. Entonces, Rutis les va a entregar una bolsita, ¿sí? Ahí adentro viene un pedazo de barro, ¿sí? El barro, ahorita ustedes lo van a ver, no viene ninguna figura, no viene que si es una casita, que si es una taza, no viene nada de eso. Pero ustedes observen su pedacito de barro o de plastilina, ¿sí? Nosotros, así como vemos esa bolsita, me voy a esperar a que todos tengan. Así como ven ese pedacito de barro, todos lo ven, ¿verdad? Así como lo ven, nosotros así éramos sin conocer a Cristo. Éramos un pedazo de barro y no vivíamos lo que Dios había trazado para cada uno de nosotros. Ese pedazo de barro no tiene ninguna forma, ¿sí? O sea, no tiene nada. Si yo lo uso así, o sea, realmente, si lo dejo así, el barro se seca, ¿sí? Si yo ya lo dejo así, ya no lo voy a poder moldear. Aunque le eche agua y agua por todo el proceso que lleva el barro, ya no va a poder cambiar. Entonces nosotros éramos como ese pedazo de barro antes de venir a Cristo. Y vamos a ir a Efesios 1, si me acompañan por favor. Efesios 1. En el versículo 11.
Vamos a leer el versículo 11 y 12. Yo voy a leer de la NBI y solo una cita de la Reina Valera. ¿Ya lo tienen? Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Dios ya nos había predestinado a su imagen, ¿sí? Ustedes, como ven en el barro, ahorita ustedes van a hacer algo, ese barro, que en este caso somos nosotros, ¿sí? Dios ya tenía un propósito predestinado para nosotros. La palabra de Dios dice que antes de que el embrión se desarrollara, Él ya sabía que íbamos a nacer. Él fue el que dio el soplo de vida, ¿sí? Y vamos a ir después a Romanos para completar el que Dios ya nos había predestinado a su imagen. Romanos 8, 29 y 30, que dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. En esta cita vemos también que Dios nos predestinó lo que nosotros íbamos a hacer. No fue una casualidad que el Señor dijera, ay, pues voy a crear al ser humano, y pues ahí para que viva en la tierra, y le voy a poner unas plantitas, unos animalitos, para que sobreviva, y ahí se la lleve, una vida de rutina y con lo mismo, pues que cojan fruta de los árboles, pues que naden en el mar. ¿Ustedes creen que Dios para eso nos creó? No, ¿verdad? Dios, a través de muchas escrituras en la Biblia vemos que Dios creó las cosas por amor a nosotros. Pero lo que nosotros nos vamos a enfocar esta mañana es en el propósito que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Y hazte tú esta pregunta y yo me la hago. ¿Qué desea hacer Dios en mi vida? ¿Qué realmente desea hacer Dios en mi vida? ¿Realmente Dios quiere que yo esté atada a un trabajo todos los días? ¿O realmente Dios quiere que viva enojada con mi esposo? ¿Realmente Dios quiere que viva enojada con mi hermana, con mi hermano? ¿Realmente Dios quiere eso? ¿Sí? El Señor es experto en arreglar y volver a hacer algo, ¿sí? Les voy a pedir ahora que saquen el barro o la plastilina que tienen de su bolsita, ¿sí? Yo me puse a investigar, porque la verdad, México es muy rico en artesanías, ¿verdad? Pero yo no conocía el proceso exacto del barro, ¿sí? El barro, para sacar el barro, ¿sí? Tienen que ir a las minas, ¿sí? Tienen que ir a la mina, buscar la roca, sacar la roca, ya que recogen varias, la tienen que limpiar si trae ramitas, si está manchada, o sea, tiene que pasar por un proceso de limpieza, ¿sí? Después la ponen en un molino para que se sacuda, se le quite el extra de polvito que trae. Después que es limpia, la empiezan a machacar, ¿sí? La empiezan a machacar, ya que queda toda como un polvillo súper fino, ¿sí? Y yo veía la referencia, ¿de dónde nos creó Dios que dio el soplo de vida? ¿De dónde? Del polvo, ¿sí? Del polvo. Entonces, eso queda prácticamente hecho polvo, ¿sí? Queda polvillo. Después, ya de acuerdo a todo el proceso que vamos a ver ahorita, hacen la figura, lo ponen en el torno. Ser una palabra, porque decía torno, pero sí es torno. En el torno, que es la máquina donde lo moldean y le hacen todo. Después lo pasan al área caliente, luego lo enfrían, luego lo pintan, etcétera, ¿no? Pero el proceso que nosotros nos vamos a enfocar esta mañana es que lo van a recoger, lo limpian, le quitan todo lo que trae, todo lo que trae. Y si ustedes se fijan, es de la manera como nosotros venimos a Cristo,
¿sí? Veníamos llenos de ramas, veníamos a lo mejor manchados, veníamos a lo mejor, era una pieza completa y veníamos quebrados. Así veníamos con el Señor, sin ninguna forma, sin nada, ¿sí? Y para ver un poquito más esto, lo que dice la Biblia, vamos a ir a Jeremías. Me imagino que ya todos están familiarizados con esta historia. Es Jeremías 18, del 1 al 6. Ahí mientras tienen su barro, empiécenlo. Está duro, ¿no? ¿Está duro o cómo lo ven? Suavecito, ¿verdad? Entonces, empiécenlo ahí a amasar, así amasar, ¿sí? Vamos a ver en Jeremías 18 la parábola del alfarero. ¿Cuántos han escuchado de esta parábola? Yo esta parábola la he leído como 16 veces. Porque cuando vas creciendo, la verdad son temas que desde la escuela infantil te van enseñando, ¿no? Son básicos. Pero esta vez ahora que me tocó compartir y que yo estaba orando, decía, Señor, pues ¿de qué voy a compartir? No, pues últimamente he pasado muchas cosas en la vida, muchos eventos, muchas situaciones. Dije, Señor, ¿qué quieres compartir? ¿Qué quieres? Y me llevó a esta escritura donde dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Y yo cuando leí este escrito, ¿acaso el Señor no puede hacer la obra en nosotros? ¿Acaso el Señor no puede hacer la obra en nosotros? Sabemos que Él es un Dios poderoso, le oramos cuando necesitamos algo. Sí, Jehová Jireh, ayúdame. Sí, Jehová Rafa, sáname. Pero ¿realmente el Señor puede hacer la obra en nosotros? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que el Señor puede hacer la obra en nosotros? Ok. ¿Sí? Solo el alfarero puede moldear desde el centro. En el proceso del barro hay ciertas personas que se dedican a ir a la mina, ¿sí? Pero una persona es dedicada a poner el polvillo, ¿sí?, en el torno. Solo él puede moldear esa pieza. No es de ya me cansé y ahora que pase otro y le siga. Porque ¿qué pasa si se seca? Se endurece y se tiene que romper. Se tiene que romper y ya no cumple la misma forma, ¿sí? Y el poder que tiene el Señor para volver a arreglar y reparar es maravilloso. Porque sabemos nosotros cómo veníamos al Señor, con un corazón roto, a lo mejor diagnosticado con una enfermedad incurable, a lo mejor pasamos una situación que nos partió el corazón, a lo mejor dices, bueno, mis hijos, ya no pude ver a mis hijos, mi matrimonio estaba derrumbando, una familiar mío está sufriendo algo pesado. Así veníamos con el Señor, ¿sí? Pero el Señor todo lo puede arreglar, todo lo puede arreglar. Y eso es algo fundamental. Nos enfocamos muchas veces en sí, ten fe, que no quiere decir que no sea importante, pero nos olvidamos de las características que tiene nuestro Señor, el Rey de Reyes al que servimos, ¿sí? Y si yo venía roto, sin un propósito, sin una cosa por qué levantarme en la mañana, el Señor te dijo, pagué un precio por ti. Eres tan valioso, aunque tu vida esté rota, yo pagué un precio por ti para poder cumplir mi propósito en tu vida. Entonces, el alfarero es el único que puede moldear desde el centro. Cuando yo pongo al Señor en el centro de mi vida, puedo dejarme moldear por Él. Porque como veníamos, cuando el barro está en el torno, todo empieza desde el centro. Desde el centro empieza a tomar forma. Desde el centro tiene que ver, ya salió una burbuja, le vuelvo a echar agua y lo vuelvo a deshacer y lo puedo volver a arreglar, ¿sí? Pero estamos hablando de cosas materiales. Lo que nosotros nos queremos enfocar ahorita es
en nuestro corazón. Hay áreas en nuestra vida que ya se hicieron duras, ¿sí? Que ya están duras, ya no puede llegar un taladro y hacerte porque te va a doler, ¿verdad? Hay áreas en nuestro corazón ya están duras, pero el único que puede arreglar, el único que puede traer esa frescura y el agua que necesita esa dureza es el Señor. Pero ¿saben qué es lo único que el Señor quiere? Que yo le diga, sí, Señor, ven y trae agua a mi corazón para quitar esa dureza. Oh, Señor, es algo tan triste para mí que se ha sido muy alejado, una puerta así muy lejana, de que no quiero que toques eso en mi corazón. Pero el Señor, para cumplir el propósito en nosotros le tenemos que decir, Señor, en mi vida, porque yo me quiero dejar moldear por ti. ¿Sí? ¿Sí? Él no fue así como, yo voy a ir a la casa de o como mucha gente luego se levanta. Yo creo que hoy me voy a poner a orar, ¿no? Yo creo que hoy es buen día para ponerme a orar. O hoy no tuve la reunión en casa de X o etcétera. Otra cosa, hoy mis hijos no tuvieron esto. Pues yo creo que hoy sí voy a asistir a esto. Hoy sí voy a buscar a Dios. Hoy no. El Señor siempre está latente a que nosotros busquemos y lo volteemos a ver. ¿Sí? El alfarero en todo el proceso que está de hacer su obra está al pendiente de la figura, que si se le hace una burbuja, lo tiene que volver a hacer. Si ya veo que se cuarteó, lo tiene que volver a hacer. Él siempre está al pendiente, pero todo empieza en el centro. Y esta mañana lo que el Señor nos quiere decir es que no se nos olvide que Él tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Él tiene que estar en el centro de nuestras vidas para que nosotros funcionemos, para que nosotros estemos apegados a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No estar apegados a una religión, a una manera de vivir, no. Porque con la dureza, cuando viene el agua, todo es más fácil de moldear. Entonces, si yo tengo situaciones en mí y yo digo, Señor, aquí estoy, moldéame, es más fácil que Él pueda obrar en mi vida. Porque acuérdense que Dios es un caballero. Dios no va a hacer nada si yo no le digo, Señor, heme aquí, haz tu voluntad en mí. Y a veces esas palabras son muy trilladas y se nos olvida que cuando dijimos esas palabras y cuando el Señor realmente quiere empezar a trabajar en uno, dices, no pensé que fuera tan pronto. O no, espérame tantito, todavía no me siento lista o listo. ¿Sí? Pero el Señor lo que quiere hacer es que nos dejemos moldear por Él. ¿Sí? Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. ¿Sí? Todos aquí, si el Señor paga un precio por nosotros, ¿ustedes creen que somos un barro chafa? ¿Un barro que no vale la pena? Con el proceso, cuando van a recoger las piedras, hay piedras que no cumplen los requisitos, entonces son desechadas, ¿sí? Lo que el Señor también quiere decir esta mañana, que no importa de dónde vengas, no importa tu situación familiar, tu situación financiera, tu situación con tu pareja, tu situación con tus hijos, tu situación con tus papás, el Señor nunca nos desecha. El Señor no dice, tú no sirves. El Señor dice, ¿sabes qué? Contigo ya intenté muchas veces, ya volví a hacer la pieza 100 veces y no sales. Estás muy duro. Ya eché agua caliente, agua fría, agua con un ablandador y realmente estás muy duro. El Señor no es así. El Señor no se da por vencido con nosotros. Nosotros somos los que a veces nos damos por vencidos con el Señor porque no vemos respuestas en el momento. Nos queremos sentir bien en el momento, pero se nos ha olvidado, Señor, aquí estoy, moldéame, conoce mi situación, me estoy pasando por esto, moldéame, quiero dejarme moldear por ti, ¿sí? Lo que hace Dios conmigo depende de la forma como respondo a su llamado. A veces el Señor nos está gritando, ¡hey, aquí estoy! ¡Hey, aquí estoy! Acá, los que no me están poniendo atención, acá estoy, ¿sí? Y nosotros, ya viendo la bocina,
viendo la pared. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer. No podemos pasarnos nuestra vida buscando otras cosas, que no digo que no sean importantes, pero que no se nos olvide que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Desde la palabra dice, temprano yo te busco. Yo anhelo estar contigo. Es mi deleite pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque Él se convierte en el centro de mi vida. No lo paso a un segundo término, ¿sí? Lo paso a un primer término. Vamos a ir a Isaías. Y los que muy bien, ya veo, los que sí están ahí dándole duro a su masita, bien, bien. Vayan escogiendo algo que puedan hacer. Ahí ya veo que alguien ya hizo algo, muy bien, palomita. Vayan haciendo algo que puedan hacer con ese pedacito, ¿sí? Isaías 64:8. Se lo van a poder quedar, no me lo van a tener que entregar. Para que ahí cuando lo pongan en su buró o en la cocina y lo vean, Señor, deja, quiero que tú me moldees, que no se nos olvide. Isaías 64:8, ¿ya lo tienen? ¿Ya? Dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Entonces aquí podemos ver la referencia que yo les estaba diciendo. Nosotros somos el barro, nosotros somos ese pedacito que tú tienes ahí y el alfarero es el Señor. Porque nosotros mismos no podemos cambiar ni volvernos a hacer, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero el Señor sí puede. El Señor sí puede decir, ok, ¿te quieres dejar moldear por mí? Aquí voy a empezar a trabajar en tu vida, Todos venimos al Señor, ¿por qué? Por necesidad. O levanten la mano, ¿quién no tiene necesidades? Todos. Si ya no tuviéramos necesidades, ya estaríamos allá con el Señor. Pero todos tenemos una necesidad de Dios. A lo mejor tu necesidad de amor, tu necesidad de respeto, una necesidad de sanidad, de restauración. Pero esa necesidad solo la puede dar el Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué están haciendo con el barro? Hiciste una tacita, un plato, una tortilla, un pan, una florecita, ¿sí? Una pelota. Y entonces ahora sí vemos que el barro cumplió un propósito, ¿verdad? Ese pedacito de barro ya se convirtió en una taza. Ese pedacito de barro ya se hizo una tortilla muy rica para que alguien se la coma. Ya se hizo en un jarrito para que alguien pueda tomar agua. Cumplió un propósito. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que realmente nos dejemos moldear por Él para poder cumplir su propósito. Para que nosotros podamos ver quién es Él en nuestras vidas, ¿sí? Yo no puedo poner límites a lo que Dios quiere, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que Carla decía, ella hizo una tortilla, yo no le puse decir, no, Carla, no puedes hacer una tortilla, tiene que ser un pan. Y Carla, no, es que yo quiero hacer una tortilla. No, Carla, no puedes hacer una tortilla, tienes que ser una taza, tú tienes que ser una taza, ¿sí? Y a veces así nos ponemos con el Señor te dice, ven a mí, búscame. Y los ejemplos que pongo no es porque esté mal hacer eso, sino el enfoque de donde ponemos al Señor en nuestras prioridades. Ven en mí, yo quiero darte restauración en tu corazón, yo quiero darte libertad, como dice mi palabra. ¿Sí? Enfocados en otras cosas donde el Señor no es el centro de nuestra vida. Y no podemos dejar que leíamos en Isaías que Él es el alfarero. Él es el que nos, ¿sí? Cuando vamos ¿quién ha ido a masajes? ¿Quién ha ido a hacerse masajes? A ver, levante. ¿Cómo se siente? Bien rico, ¿verdad? Yo tuve mi primer masaje la semana pasada. No, parecía que estaba toda en shock, no podía ni abrir los ojos. Alan me tenía que ayudar a caminar. Fue un masaje porque traía una contractura en la espalda y no, sentí así delicioso. Me quería dormir, Entonces, si yo le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No me toques aquí donde traigo la contractura, pero todo lo demás sí. Sí, es como si yo le estuviera diciendo a Dios, tú no sabes lo que haces, tú no sabes lo que estás haciendo.
y que no se nos olvide que el Señor fue el que nos creó. Él tiene el manual de nuestra vida. Él sabe, ay Señor, no tiene agarradera, ¿cómo la vamos a agarrar? No tiene agarradera, Señor. Entonces nosotros no podemos ponerle límites al Señor. Si tú estaban hablando la semana pasada, si tú estás rendido al Señor, te vas a poder dejar moldear. Si nosotros no estamos rendidos al Señor, yo no me voy a poder dejar moldear. ¿Por qué? Porque tengo todavía cosas que no quiero que sean tocadas en mi corazón. Hay cosas que son untouchable, que no quiero que nadie las toque. Pero el Señor nos dice esta mañana que para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, nos tenemos que dejar moldear. Nos tenemos que dejar moldear por el Señor, ¿sí? Hay unas características, ¿sí?, que tiene un alfarero, ¿sí? Hay 4 características que yo encontré que tiene un alfarero. La primera, ¿sí?, trabaja individual, ¿sí? El alfarero trabaja individual. Como les decía hace un momento, no pasa, ahora tú le haces esta parte, tú haces todo el diseño de moldeo y luego ya que se quede a la mitad del moldeo ya llega otra persona. No, ¿sí? Es individual. Él trabaja individual. Y es lo mismo que el Señor. El Señor no va a trabajar lo mismo conmigo a lo que va a trabajar con Ana Paola, ¿sí? El Señor no va a trabajar lo mismo que está trabajando con Pedro, lo va a trabajar con Rutis, ¿sí? Entonces, el Señor trabaja en lo personal. Y lo vamos a ver en el Salmo 25:14. Salmo 25:14. Ahí yo lo puse en la Reina Valera, porque fue la que más me gustó a mí, pero en la NBI dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué venimos al Señor? Por necesidad, teníamos necesidad, esa es la realidad, teníamos una necesidad. Y el Señor nos enseña que nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Él, para intimidar con Él, para estar constantemente en esa comunicación directa entre Él, ¿sí? Y en Apocalipsis 3:20, ¿ya lo tienen? Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Dios está a la puerta. Dios está a la puerta diciéndote: yo te quiero moldear. Yo quiero moldear tu corazón. Si tú no estás contento con tu vida esta mañana, el Señor te dice: aquí estoy, tocando la puerta. ¿Estás muy ocupado? Regreso al ratito, otra vez está tocando. Estoy aquí, ¿me vas a abrir la puerta? Y el Señor dice: estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Nosotros recibimos a Cristo por necesidad. Lo recibimos en nuestro corazón, hicimos el proceso y todo. Pero la salvación no se queda solo ahí. Es como si el alfarero solo iría a recoger las piedras, las limpia y ahí se quedan y se van haciendo más. El Señor quiere moldear nuestra vida. Algo que me hablaba muy fuerte en estos días el Señor era: a veces conocemos tanta palabra, a veces recibimos tanto, somos muy buenos, híjola, asistimos a estudios bíblicos, leemos en casa, como familia tenemos nuestro devocional. Sí, conocemos la palabra, es necesario, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios conocer y meditar la palabra. Pero ¿qué pasa cuando el Señor quiere ir más profundo en nuestros corazones? Y es la pregunta que yo me hacía, o sea, realmente, Señor, cuando tú quieres hacer algo más profundo en mi corazón, crecer algo, sanar de algo, traer restauración, para mí no es tan fácil. Porque a lo mejor al momento que yo abro la puerta de esa herida o esa cosa en mi corazón, va a venir dolor, va a venir tristeza,
va a venir arrepentimiento. A lo mejor yo mismo me voy a condenar, pero lo que el Señor quiere es que le demos la oportunidad de que le abramos la puerta y Él empiece a moldear nuestro corazón o esa área de nuestra vida para que Él pueda trabajar en ella. Y les voy a decir una cosa, yo he aprendido mucho del Señor en el sentido de que a mí me gusta ser a veces muy dura y muy firme, ¿sí? Y el Señor lo sabe pues a lo mejor fue pues cómo me educaron, por las situaciones que pasé, X, ¿no? Y cada quien sabemos cómo somos. Pero algo que yo he aprendido del Señor, que cuando Él restaura tu corazón y restaura tu vida, lo hace con ternura y con amor. No como el mundo, como si te quitaran el curita rápido y el dolor, ¿no? Y a veces nosotros estamos con tanto miedo de ver cómo vamos a reaccionar cuando el Señor empiece a moldear nuestro corazón, que optamos por la cosa más fácil. Mejor no abro la puerta, mejor que se quede cerrada. Y nos tenemos que acordar que el Señor quiere cambiar nuestra vida, el Señor quiere cambiar nuestro corazón, el Señor quiere que te vaya bien, el Señor quiere que tú tengas restauración en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus abuelos, con quien el Señor o con quien tú tengas en tu camino. El Señor quiere que eso, así sea algo muy pequeño, funcione. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Y a veces pasar por el fuego, el barro ya en su proceso casi final, pasa por el fuego. Si hay una burbuja o una línea en el proceso ya para meterse al fuego, esa pieza de barro se tira y ya no sirve. Ya no sirve, ya no se puede volver al polvo y volverla a poner en el torno para que se pueda moldear otra vez. Pero el Señor dice, si ya pasaste por el fuego, si ya pasaste en crecer algo y aún así te sigues equivocando, yo con mi amor y mi ternura te voy a volver a llevar al torno y te voy a volver a moldear. Pero lo va a hacer con amor y con ternura. Pero lo único que el Señor quiere en nosotros es decir, Señor, sí, moldéame. A lo mejor me va a doler, a lo mejor me va a doler, a lo mejor va a haber cosas de muchos años que ni recordaba, pero para que ahora sí que como este corazón esté lleno de ti y sea moldeado por ti, yo lo quiero hacer. Y sobre todo porque tengo la plena seguridad que lo va a hacer con amor. ¿Quién no quiere que cambien sus vidas? Levante la mano. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere que cambien sus vidas? Ahora, ¿quién quiere que cambien su vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Y hay que recordarnos, nuestra vida, el cambio empieza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, la primera característica, Él trabaja individual. La segunda característica es, tiene perseverancia. Y vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55, el versículo 10 y 11, ¿ya lo tienen? No, no lo tienen, ¿sí lo tienen? ¿Ya? Ok. Dice, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra pan y al que come. Y así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo perseverancia en el Señor, voy a cumplir con mi propósito. ¿Sí? Yo voy a cumplir con lo que el Señor quiere que yo
haga o que esté haciendo en ese momento. ¿Sí? Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y a veces tienes que repasar y memorizar el mismo versículo y decírtelo hasta que sea algo en ti que realmente lo creas que va a pasar. Señor, tu palabra dice que yo soy sana por tus llagas de Jesucristo. Tú ya pagaste en la cruz hace más de 2000 años, Señor. Aunque me esté sintiendo horrible, tú haces esa promesa. Y así te estés sintiendo, a mí me ha pasado, ese era un área donde mi mamá siempre me decía, pero acuérdate que el Señor, y yo, mamá, pero me duele o ya no aguanto el dolor, no puedo. Pero eso tiene que ser real en ti. Tienes que perseverar en decir la palabra, pero a tu corazón, que sea un ungüento a tu vida, para que tú puedas experimentar lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? La tercera característica es que tiene paciencia, ¿sí? ¿Cuántos aquí les gusta practicar la paciencia? Levanten la mano. Yo también. Una vez le decía a un maestro, le decía, es que yo le pido al Señor que me dé paciencia y que me dé paciencia porque ya no puedo. Y él me decía, el Señor ya te dio la paciencia. Cuando tú recibiste a Cristo, ya tenías todo el paquete con paciencia, fe, etcétera. Pero ahora lo que el Señor quiere es que la ejercites, que la practiques. Señor, pero es muy difícil. La paciencia la tenemos. ¿Sí? Es parte de los frutos del Espíritu cuando recibimos a Cristo. Pero a veces no está bien desarrollada y la necesitamos practicar. Y no es fácil. ¿Sí? Y esto lo vemos en Habacuc 2. Capítulo 2, versículo 2 y 3, y dice, y el Señor me respondió, escriba la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Sin falta vendrá. A lo mejor tú dices, Señor, sí quiero que me moldees, sí quiero que trabajes en mi corazón. Y ya le dijiste al Señor. Y el Señor en ese momento que tú le dices sí, empieza a trabajar. Pero a lo mejor pasa algo similar y reacciona uno de la misma manera. Y dice, Señor, pues, o sea, no que ya estabas trabajando en mi vida, no que ya iba a cambiar, requiere de paciencia. Aproximadamente, un alfarero puede repetir el mismo vaso o el mismo objeto que esté diseñando, aproximadamente, mínimo 50 veces. Los que apenas van aprendiendo a como ese negocio, a dedicarse a eso, muchísimo más. Pero de todo requiere el trabajo individual, tener perseverancia y paciencia. Porque servimos a un Dios poderoso, ¿no? ¿Sí servimos a un Dios poderoso o no? O la verdad, pues ya como ya no quedaba otra opción, pues sí voy a servir a Dios. No, tenemos un Dios poderoso. Si nos pusiéramos a dar testimonio solo de lo que Dios hizo esta semana, podríamos ver qué grande es la mano de Dios y qué fiel es Él. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor. ¿Sí? Y lo último, tiene un propósito y un plan. Esto en cuestión de la pieza, pues va a ser una maceta, va a ser un vaso, va a ser un plato, o sea, ellos saben lo que tienen que hacer. Y en Jeremías 29:11 vemos que nosotros tenemos un propósito como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos un propósito por el cual fuimos creados. Pero a veces andamos buscando en otro lado en vez de que no se nos olvide que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Ahí donde dice ustedes,
Pon tu nombre, porque yo sé muy bien los planes que tengo para Lupita, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Pon tu mano aquí en tu pecho, pon tu mano aquí en tu pecho, y di: yo tengo un plan conforme al propósito de Dios en mi vida. Nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos ese plan. Aquí nos está diciendo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, para Flor, para José, para Marlu, para Víctor, para Carla, para el señor Chema. ¿Sí? Él sabe lo que Él quiere para nosotros. Nosotros somos como ese rompecabezas. ¿Quién ha hecho rompecabezas? Para algunos es relajante. A algunos les gusta separar, yo lo veo con los niños cuando hacemos legos, hay niños que sacan todas las piezas y las dejan así regadas y empiezan a ver, luego el manual, a ver la pieza 1, la pieza 2. Hay niños que dividen las piezas por colores y empiezan después a seguir el manual. Hay niños que solo abren la caja, ni ven el manual, solo ven el dibujo y empiezan a hacerlas, ¿sí? Hay otros niños que las dividen por tamaños. ¿Sí? Ellos ya traen eso. En un rompecabezas, ¿sí? A veces hay gente, a mí me gusta empezar por las orillas y ya después hacerlo. Nosotros vemos ese rompecabezas, pero a veces nada más vemos la esquina, una pieza. Y conforme nosotros nos vamos dejando moldear por el Señor va poniendo las piezas, porque el Señor ya sabe cómo va a quedar el panorama, cómo va a quedar el rompecabezas de nuestra vida. Pero para nosotros conocer qué pieza debe de ir ahí, necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Necesitamos nosotros rendirnos y decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Padre. Porque aunque vayamos con el Señor, a lo mejor queriendo esconder ciertas cosas, el Señor es el único que puede ver el corazón. El Señor no ve las máscaras que nosotros a veces nos ponemos. El Señor no ve a veces cosas que queremos evadir. El Señor las ve, claro que sabe. ¿Por qué dice la Biblia que vengamos y que Él quiere escuchar de nuestros labios decirle nuestra necesidad? ¿Por qué? Porque quiere que reconozcamos que lo necesitamos. Él quiere escucharnos de nuestra propia voz, que lo necesitamos. Pero a veces asumimos que el Señor ya lo sabe. Y claro que lo sabe. Pero lo que ustedes, y a veces lo que yo no sabía, es de que al momento a veces de decirlo y reconocer, eso trae restauración a mi vida. El Señor empieza a obrar, ¿sí? Entonces vimos las características del alfarero: trabajo individual, tiene perseverancia, paciencia y un propósito y un plan. Todas estas características que vemos es en lo natural en el alfarero, pero Dios tiene todas esas características también, ¿verdad? ¿Por qué? Él trabaja individualmente con cada uno de nosotros, ¿sí? Él tiene perseverancia con nosotros porque nos ama muchas veces. Ya volviste a cometer el mismo error. Ya te volviste a equivocar. El Señor no dice eso. No importa, mijito, mijita, te levanto y vamos a seguir adelante, ¿sí? El Señor también tiene paciencia, nos muestra paciencia. Nos muestra paciencia, decir, bueno, ya estabas casi a punto de terminar, ya estaba a punto de moldearte, pero salió una cosa y se rasgó. No importa, te voy a volver a hacer. Voy a volver a tener ese amor y ese cariño y esa ternura para volver a hacerte, ¿sí? Y Él tiene un propósito para nosotros y tiene un plan para nosotros, ¿sí? Algo que dentro de todas estas características del alfarero, y viendo que el alfarero es el Señor y nosotros somos el barro, no se nos debe de olvidar que Él es el que tiene el poder para trabajar en nuestro corazón. Nadie más, el mejor psicólogo, la mejor terapeuta, y ahora que anda de moda los psicólogos cristianos,
no, que es cristiano y no importa. El mejor que puede arreglar tu vida es el Señor. ¿Sí? Y el Señor no te dice, solo tengo cita para el próximo martes a las 8 de la noche. Si quieres que te atienda a esa hora. No. Lo único que el Señor quiere es que si estás en tu cuarto, si vas al baño, lo que necesitas, el Señor dice, aquí estoy. Yo estoy las 24 horas, los 7 días de la semana contigo. Búscame. Aquí estoy. Como veíamos en Apocalipsis, Él está listo tocando. Él está listo tocando. El Señor no quiere que vivamos una vida de ahí se la lleva. ¿Sí? Ya sabes que, ay, sí, ¿cómo estás? Ay, todo bien, gloria a Dios. Ay, sí, el Señor es fiel. Y llegas a tu casa y ya te peleaste con tu esposo, ya le gritaste al niño porque algo significativo porque tú venías enojado, ya te peleaste con tu hermano. El Señor no quiere eso para nuestras vidas. Si nosotros estamos bien en el Señor, ¿sí? Si nosotros estamos bien en el Señor, ¿dónde se va a reflejar? En nuestro rostro. En nuestro rostro. Eso no quiere decir que nuestra vida sea sin problemas. Dice la Biblia, vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. ¿Pero qué? Confiemos. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Nosotros no tenemos un Dios así, un alfarerito así, y nosotros todo el barro, el pedazo de barro. Nosotros servimos un gran Dios, un Dios todopoderoso. Pero la clave está en que nos dejemos moldear por el Señor. En que nos dejemos moldear por el Señor. ¿Sí? En Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Nosotros vemos que Él es un Dios poderoso. Si Él nos creó, ¿ustedes creen que Él no va a poder arreglar nuestra vida? Y a nuestra vida me refiero a nuestro corazón. Él puede moldear nuestro corazón. A lo mejor dices, algo que me hablaba el Señor, a veces hay heridas en nuestro corazón de hace muchos años, o que no perdonaste a una persona por algo tan duro o que te dolió mucho que te hizo. Pero el Señor es el único que tiene el poder para restaurar esa herida. Pero nosotros tenemos que decirle, sí Señor, sí quiero que me moldees, sí Señor, sí quiero que trabajes en mi vida, sí Señor, te quiero obedecer, sí Señor, voy a empezar a ser más constante en mi relación personal contigo, sí Señor, voy a ser perseverante, sí Señor, voy a tener paciencia porque a lo mejor no veo un cambio o a lo mejor me sigue doliendo eso en el corazón, sí Señor, pero yo sé Padre que en algún punto tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Pero eso, así como está, cuando recibimos a Cristo que dices, tú tienes la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos de tener la convicción de que el Señor está moldeando nuestro corazón. Porque hay cosas que nosotros a simple vista no vemos. Hay cosas que a simple vista parecen perfectas, pero el que ve el corazón es el Señor. Entonces el Señor lo que quiere esta mañana decirnos es, déjate moldear por mí. No te dejes moldear a lo que dice este mundo. Ahora, bueno, hay tantas cosas, pero por decir un ejemplo, estoy muy estresada, tengo muchos pendientes, ya sale una cosa cuando no sale otra. No, relájate, toma un minuto y descansa, respira profundo. Recuerda que todo es hermoso a tu alrededor. Respira profundo. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros podemos ir en nuestro cuarto de rodillas y decirle, Señor, estoy estresada. Señor, ya salió otro problema con esta persona. Necesito que me llenes de tu paz.
necesito que traigas ese río de agua viva a mi vida para que yo pueda sentir paz. Simplemente lo tenemos ahí al Señor. Y a veces lo tenemos como la salida de emergencia. Ya traté de hacer esto, yo ya me puse en las manos del alfarero, ya soy yo el alfarero, ya arreglé la situación, ya puse aquí un curita, ya puse aquí una como le hacen en las obras, un parche, ya ahí más o menos ahí se detiene. Ya la hice yo de alfarero, Señor, ¿qué tal me quedó la obra? Ve, toda parchada ahí con varios curitas de diferentes colores. Y el Señor nos dice, no, el que hago la obra soy yo. El que ve el corazón soy yo. Si tú necesitas paz, tú sabes a quién recurrir. Si tú necesitas una respuesta, sabemos a quién tenemos que recurrir, al Señor. Pero en nosotros está decir, Señor, aquí estoy, moldéame, ya no puedo yo. Ya traté de arreglarme yo y la verdad, creo que voy de mal en peor. Entonces, nosotros necesitamos moldearnos al Señor. Y a lo mejor tú me dirás esta mañana, se oye muy fácil. Yo sé que no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. Hay muchas cosas en mi vida que han tardado mucho tiempo en moldearse, pero no porque el Señor no tenga el poder, sino porque yo he sido necia a no dejar lo que Él moldee mi vida. Pero si nosotros, como veíamos el domingo pasado, nos rendimos y decimos, aquí estoy, moldéame, el Señor con esa ternura, con esa paz, con ese amor, con ese cuidado, nos va a moldear. Pero lo único que Él busca es que nosotros digamos, sí quiero dejarme moldear. Y voy a cerrar con esta cita en Romanos. Romanos 1, en el versículo 20, que dice, Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno amor y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.